Puede ser que bailar cumbia sea algo más que bailar cumbia. Hace unas semanas publiqué en el canal un análisis sobre uno de los personajes más resonados y críticos de Peter Capusotto y sus videos, que, para quienes no lo conozcan, es un programa humorístico y musical creado por Diego Capusotto y Pedro Saborido, en donde se saltean videos de rock clásico y contemporáneos con sketch protagonizados por el mismo conductor, Diego Capusotto. Y por si ya no había quedado claro, con Mickey Vainilla, detrás de su humor absurdo y referencial, yacen algunas de las críticas más profundas y mejor ejecutadas de la comedia televisada argentina. Por aclamación popular, hoy volvemos a hablar del programa, pero encarando lo que para mí es uno de los mejores sketches que esta dupla pudo sacar al aire: Los Alta Llantas, y les juro que no tiene desperdicio alguno. Bienvenidos una vez más, esto es Café Kioto. En el año 2013, y después de 7 ciclos, muchos creíamos que Peter Capusotto ya no nos podría llegar a sorprender de cara a su octava temporada con nuevos sketches y personajes a la altura de Pomelo, Luis Almirante Brown, Bombita Rodríguez, Violencia Rivas o el ya citado Mickey Vainilla. Y no saben cuánto nos alegra habernos equivocado. El argumento es absurdo, pero no por eso deja de ser una genialidad, y no encuentro una mejor forma de introducirlo que como hace la voz del presentador, encarnada por Pedro Saborido, en la primera entrega de todos sus sketches. Lo que parece un inocente grupo de humildes muchachos que se disponen a escuchar música en FM palangana bailable son en realidad otra cosa. Esta canción es en realidad un mensaje codificado emitido desde otro planeta, desde donde un comando central pide un relevo de informes a un grupo de avanzada en la Tierra. ¿Pero cuál es su objetivo? Nada más ni nada menos que buscar zapatillas alta llanta. Y obligatoriamente aclaro para el público no argentino que todavía se está rascando la cabeza. Alta llanta es una especie de lexicalización novedosa de un viejo lunfardo argentino que hace referencia a un calzado deportivo de marca. Llanta como un equivalente entre el calzado y la rueda de un vehículo, y alta como una distinción del estatus de este. ¿Pero por qué este sketch es tan gracioso? Bueno, es un tanto largo de explicar si no lo cazaste a la primera, porque hay que desarrollar unas cuantas cuestiones. Por lo que voy a proceder a hacer lo que nunca se tiene que hacer: explicar el chiste. Si bien el sketch, aparte de la premisa absurda de que una raza extraterrestre nos está invadiendo en secreto para así saquear nuestras reservas de calzado deportivo, el verdadero disparador del chiste no está en que sean extraterrestres, sino en la forma que adoptan para infiltrarse entre los humanos sin ser detectados. El humor de Peter Capusotto y sus videos se caracteriza por recurrir con bastante regularidad al uso de estereotipos para así construir el significado de la sátira. Y como pasa con el sketch de Mickey Vainilla, que busca satirizar aquel discurso con tintes fascistoides velados por la sociedad porteña, en este caso utiliza a los músicos de cumbia y la identidad social villera como eje central de su crítica. Y si bien toma recursos como modismos locales o a la propia vestimenta, estimo que cada país de Latinoamérica podrá hacer las respectivas equivalencias con sus sociedades. En Argentina, cuando se usa el adjetivo villero, se está referenciando a la población que reside en las villas miseria, que son asentamientos precarios erigidos sobre terrenos fiscales o de terceros y, por lo general, carentes de los servicios públicos urbanos básicos como agua, electricidad o gas. Y desde el punto de vista sociológico, que es lo que nos compete, siempre han sido objeto de los estudios sobre la marginalidad social. ¿Pero por qué? Las razones son más que obvias, porque pasa en todos lados. La exclusión, tanto por factores económicos como por el peso del estigma que tienen que cargar sus residentes por provenir de un contexto en donde abunda el crimen, la violencia, las adicciones, y en muchos lugares también son objeto de prejuicios racistas. Por lo que esto termina derivando en un hermetismo donde todo lo que brota en las villas termina siendo una cultura propia del lugar que rara vez trasciende más allá de sus fronteras. Y si lo hace, es visto no solo como una causalidad fruto de su estilo de vida, sino que también como uno que no debemos emular si lo que buscamos es no terminar en esas condiciones marginales. En lugar de ser tratado como lo que realmente es, el resultado de un contexto donde los integrantes de las clases subalternas de nuestra sociedad se encuentran articulados en una posición asimétrica y subordinada a los sectores hegemónicos. Entonces, ¿por qué los extraterrestres eligen adoptar esta forma? Eso es todavía más largo de explicar, pero que en parte el propio sketch expone de una forma explícita, y es una de las razones de por qué me gusta tanto.
En un principio, la elección de la forma que adoptan para llevar a cabo su plan de infiltración parece una casualidad, más que nada porque lo único que podemos entender de todo lo que dicen es alta llanta, es decir, su objetivo, lo que vinieron a buscar. Pero a medida que avanza el episodio, ese ambiente desenfadado producto de 3 tipos repitiendo como loros una y otra vez alta llanta, alta llanta, alta llanta. ¡Alta llanta! Alta llanta. O sea, alta llanta queremos. Alta llanta. Mira que tiene que ser alta llanta. Alta llanta. Si no, no te llevo ninguna alta llanta. Alta llanta. Es interrumpido con una exposición teórica sobre técnicas de dominación que van a ejecutar para alcanzar su objetivo basándose en teorías de autores y académicos reales de las ciencias humanas. Ellos son conscientes del rol que ocupa la identidad villera en la sociedad y cómo pueden operar desde ese lugar mediante las herramientas con las que los llamados villeros consiguen penetrar culturalmente en todos los estratos socioeconómicos, pero a su vez y bajo la misma sátira sugerirnos que en realidad este mecanismo del ejercicio del poder opera de una forma inversa a como los alta llanta nos dicen que lo hace. Porque después de todo, ellos no están haciendo otra cosa más que poner en funcionamiento lo que ya sabemos sobre los mecanismos de poder. Pero ellos tienen un plan, tienen un objetivo. Por ejemplo, en su primera aparición en el programa citan a Michel Foucault para explicar su idea del no lugar y no sitio del poder. Recordemos que para Foucault el poder no es algo que posee la clase dominante, postula que no es una propiedad sino que una estrategia. Es decir, el poder no se posee, se ejerce. No es una sustancia de la que nos podemos apropiar, sino que hay ciertos dispositivos que le permiten funcionar como una red. Por eso es que deja de lado esta idea de que, por ejemplo, el Estado es un lugar privilegiado del poder, sino que más bien un efecto de conjunto. Por lo que en este caso hay que estudiar cómo es que funcionan estas microfísicas de poder dentro del tejido social. Esto nos habla sobre las diferentes capas de profundidad que presenta el sketch con su crítica, y esta sobre el estudio de los mecanismos de poder es solo una de ellas. Como les dije, cuando los alta llantas citan al filósofo francés, lo hacen como una forma de identificar cada punto de la red desde donde el poder se ejerce. Por lo que, si entienden a cada burgués como un portador y propagador del poder, afirman que deberán trabajar sobre su neutralización. ¿Y cómo? Nada más ni nada menos que con una inoculación de cumbia. Lograr que ellos bailen y se diviertan con la música de los mismos que le provocan desprecio y miedo. Por supuesto que acentuaremos que nos tengan miedo. Ya que no podemos lograr respeto, al menos el miedo se le parece mucho. Lo más interesante de este comentario es que me da pie para hablar rápidamente sobre otro tema y que, a su vez, es también una parte fundamental de esta crítica: la plebiscización cultural. Aquel proceso por el cual bienes, prácticas, costumbres y objetos tradicionalmente marcados por su pertenencia, origen o uso por parte de las clases populares pasaron a ser apropiados, compartidos y usados por las clases medias y altas. Es un proceso complejo, extendido en el tiempo y que puede leerse tanto en la música como en el lenguaje en estos casos. Se trata de un fenómeno perverso porque parece celebrar la democratización de una cultura cuando en realidad es un proceso profundamente conservador. La cultura parece reconocer la democracia simbólica en el mismo exacto momento en que ratifica la peor desigualdad material. Es esta ilusión de que los bienes populares pueden ser compartidos por otras clases sociales, como si esto fuera una especie de cultura proletaria en donde las clases populares han impuesto su hegemonía cultural a las dominantes, cuando en realidad estos productos culturales no son más que reducidos a simples divertimentos a los que las clases altas recurren en momentos de dispersión, pero que fuera de este contexto continúan fomentando la perpetuación de esta marginalidad desde donde la misma cumbia villera es producida. Y los alta llanta no son más que una sátira a este proceso, presentándolo de una forma invertida en cómo realmente se produce este fenómeno. No se pueden resistir a esta música, amigo. Por eso, como ven, en este casamiento en San Isidro, en sectores culturales de altos ingresos, ya bailan esta bosta que hemos diseñado. De hecho, en esta misma entrega del sketch aborda la cuestión del papel que cumplen los medios hegemónicos en el proceso de dominación mediante la hegemonía cultural, basándose en los postulados de Antonio Gramsci, que propone que las normas culturales vigentes de una sociedad son impuestas por la clase dominante, en este caso, la hegemonía cultural burguesa. De esta manera no deberían percibirse como naturales o inevitables, sino reconocidas como una construcción social artificial y como instrumentos de dominación de clase. Pero que, de no ser combatida, esta práctica perpetuará la dominación de las clases altas por sobre las bajas, sin posibilidad alguna de liberación política e intelectual del proletariado, reivindicando y creando su propia cultura de clase. Y particularmente, los alta llanta proponen construir a partir de, en sus propias palabras,
esta garlopa musical una corriente de significantes culturales que partan desde la infraestructura, desde donde se desarrolla la base social sometida. Y así, esta deberá atravesar todos los conceptos del bloque hegemónico dado por la educación, la religión, los medios de comunicación, para primero confundirlos y posteriormente anularlos, naturalizando su presencia en los ámbitos que detentan el poder para infiltrarse y finalmente tomarlos. Todo con el propósito de así someter a la humanidad y vaciar nuestras reservas de calzado deportivo. Por último, y ya acercándonos a la conclusión de este ensayo y extendiendo una de las ideas que tratamos hace algunos minutos, es importantísimo darle un sentido a la crítica más general que Capusotto y Saborido plantean con este sketch: la cuestión alienígena, la extraterrestre y la alienación. El retratar a la identidad villera como una raza extraterrestre no solo es un recurso narrativo para producir gracia a partir del absurdo, sino que alude directamente al villero como un sujeto alienado al que se lo despoja de su identidad y es sustituida por la contradicción de lo que deberíamos esperar de su condición. Preguntas como las de quiénes son o por qué solo se preocupan por conseguir zapatillas o de dónde vienen incluso, no son más que un reflejo de cómo las clases medias y altas los perciben. A pesar de que sus barrios formen parte del paisaje urbano, su música resuene predominantemente en las discotecas o directamente se muevan por la ciudad como cualquier otra persona, son parte y a su vez no de nuestra sociedad. Son alienígenas porque son alienados, personas que se vuelven ajenas al mundo en el que viven, porque solo son lo que la sociedad les dice que tienen que ser, porque pierden la capacidad de determinar su vida, privándolos de su derecho a concebirse a sí mismos como los directores de sus propias acciones. Con quiénes y cómo tienen que relacionarse, poseer los artículos de valor o bienes o servicios que esperan que posean, aun siendo que son producidos por su propio trabajo. Porque después de todo, lo único que quieren son altas llantas y su única vía de éxito posible, sin tener que padecer el estigma de lo que son, y solo a veces, es el de hacer música con letras que no entendemos pero que aún así nos parecen divertidísimas, pero que por sobre todo, su mensaje sigue reproduciendo el arquetipo funcional que la sociedad espera de un villero. Peter Capusotto, con su sketch, nos está diciendo un montón de cosas, incluso tantas que es posible que muchas de estas cosas se me estén escapando. Altas llantas puede que sea uno de los mejores sketches que la dupla Capusotto-Saborido nos pudo traer, o por lo menos para mí así lo es. Mientras tanto, los invito no solo a reírse de estas genialidades desde un punto de vista crítico, sino que también cuestionar las formas en las que hasta este entonces concebías el rol de la identidad villera en la sociedad contemporánea. Porque villeros hay en todos lados, sea cual sea el nombre que le pongan. Porque es una consecuencia directa de nuestro sistema de producción. Porque, aunque no lo parezcan, no son extraterrestres. Son tan personas como vos y no existen exclusivamente para tu divertimento. Muy buenas noches. ¡Ah!